En la silenciosa quietud de nuestro dormitorio, las palabras cayeron de los labios de Mark como una guillotina. Deberías ir a Hawái solo. Su voz carente de calidez cortó el aire cortando el último hilo de esperanza al que me aferraba. Mi nombre es Emily Carter, tengo 30 años. Había creído que había encontrado estabilidad en Mark Anderson, compañero de 6 años, pero esta noche la máscara cayó revelando la fea verdad. Me quedé allí. Una mezcla de incredulidad y furia creciente recorrió mi cuerpo. ¿Hablas en serio? Marca, mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. Nuestra luna de miel es mañana. ¿Y dices esto? Mark evitó mi mirada, sus dedos tamborilearon nerviosamente. La encimera de la cocina. Ya no puedo ocultarlo. He estado saliendo con alguien más. La confesión me golpeó como un maremoto, pero de la manera más extraña. Tenía sentido a altas horas de la noche. Las llamadas telefónicas secretas, la creciente distancia entre nosotros. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Quién es ella? La pregunta escapó de labios. Una parte de mí que no quiere saber. No importa, lo que importa es que no puedo ir contigo. Su despido indiferente de nuestros años juntos encendió un fuego dentro de mí. El dolor de la traición era agudo, pero debajo había un rescoldo de ira avivado en la vida por su insensibilidad. Estás escogiéndola a ella. Que a mí, antes que a nosotros. Luché por mantener mi voz firme. Mark suspiró, un sonido que habló de molestia en lugar de remordimiento. Supongo que lo soy. La dureza de su admisión fue una bofetada en la cara. 6 años de amor, compañía y sueños compartidos, todos reducidos a nada en una sola conversación. Bien, dije, estaba mezclada con una frialdad que no sé qué poseo. Disfruta de tu nueva vida, Mark, espero que valga la pena. Giré sobre mis talones y caminé hacia nuestra habitación, cada paso impulsado por una determinación creciente. Si Mark pensaba que podía descartarme tan fácilmente, estaba profundamente equivocado. El dolor que me infligió esta noche. No quedé sin. Mientras hacía mi maleta, mi mente corría hacia la luna de miel a Hawái, un viaje destinado a 2 horas, una aventura solitaria. Se me escapó una risa amarga. Tal vez esta era la forma retorcida del universo de otorgarme libertad. La noche transcurría en el silencio de nuestro apartamento, marcado por el sonido de mi embalaje. Mark vino al dormitorio. Ni lo esperaba. Para que el hombre que amaba o que pensaba que amaba era un extraño ahora. Al amanecer, mi maleta estaba lista junto a la puerta, una ruptura simbólica de mis lazos con Mark. Mientras miraba alrededor de la habitación, una habitación que alguna vez albergó sueños de un futuro compartido, sentí que resolución se solidificaba dentro de mí. Mark Anderson, te arrepentirás esta noche. Esto ya no es solo un viaje a Hawái, es el comienzo de tu caída. Mientras el avión se elevaba hacia Hawái, yo, Emily Carter, estaba sentada contemplando las nubes cubiertas de cielo, mis pensamientos, una tormenta tumultuosa, el asiento a mi lado destinado a Mark. Alzaba como un claro recordatorio de la traición que me había puesto en este viaje en el espacio confinado del avión. Recuerdos de Mark y yo. Daba vueltas burlándose de mí con su dulzura agria. Recordé nuestro primer encuentro, las fechas llenas de risas, el día que me propuso. Cada recuerdo, una vez apreciado, ahora se sentía como de vidrio atravesando mi corazón. Pero en medio del dolor un plan estaba tomando forma, un plan no solo de seguir adelante, pero asegurarme de que Mark sintiera una fracción del dolor que me había infligido. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. La voz de la azafata me devolvió a la realidad. ¿Le gustaría para beber, señora, solo agua, gracias? Respondí, mi voz más firme de lo que sentí mientras ella se alejaba. Mi teléfono sonó, era Mark. Veo que todavía vas a Hawái. Su mensaje de texto decía un rastro de acusación en sus palabras. Escribí con los dedos con firmeza. Sí, Mark, hiciste tu elección y yo hice él. Estás siendo dramático, podemos hablar de esto cuando regreses, respondió la audacia de su mensaje encendiendo aún más mi ira. No queda nada de qué hablar, disfruta tu vida con ella. Le di a enviar y apagué mi teléfono. No iba a permitir que Mark interrumpiera más mis pensamientos mientras el avión descendía a Hawái. Un plan cristalizó mi mente. Usaría este viaje no solo para curarme, sino para preparar el escenario para el merecido pago de Mark. Él aprendería que las acciones tienen consecuencias y a veces esas consecuencias golpean donde más duele.
Me registré en el hotel, una hermosa propiedad frente a la playa que debería haber sido el escenario de nuestra luna de. Ahora era el telón de fondo para el desmoronamiento de mi vida anterior y el tejido de una nueva narrativa. Esa noche, como en la puesta de sol hawaiana, pintó el cielo en tonos naranja y rosa. Me senté en la playa con el teléfono en la mano. Era hora de iniciar mi plan. Comencé con una simple. En las redes sociales, una imagen de la puesta de sol con un título que insinuaba nuevos comienzos y giros inesperados. La publicación era ambigua, pero sabía que despertaría la curiosidad entre nuestros amigos y familiares. Quería que Mark sintiera los ojos de nuestro mundo compartido sobre él. Cuestionando dudar era el primer paso para mostrarle que sus no permanecerían ocultas en el sombras. Pasé los siguientes días explorando Hawái. Cada actividad fue una experiencia agridulce: kayak, caminatas, descansando en la playa. Lo hice todo documentando mi viaje en solitario. En las redes sociales mis publicaciones, una mezcla de golpes sutiles y demostraciones abiertas de mi nueva independencia. Una noche, mientras cenaba solo en un acogedor restaurante, teléfono sonó. Era un mensaje de la hermana de Mark, Laura. Emily, ¿estás bien? Tus publicaciones parecen fuera de lugar. ¿Está todo bien entre ti y Mark? Me quedé mirando el mensaje. Una parte de mí me sentía culpable por preocuparla, pero esto fue una parte necesaria de mi plan. La fachada de Mark tuvo que desmoronarse y tuvo comenzar desde dentro de su círculo. Hola Laura, gracias por registrarte. Digamos que la vida me ha arrojado algunas curvas inesperadas. Te explicaré más cuando regrese. Espero que estés bien. Cuando envié el mensaje, sabía que pondría en movimiento los rumores. Laura, cariñosa y preocupada, sin duda compartiría sus preocupaciones con los demás. La traición de Mark, una dolorosa puñalada en mi corazón. Ahora era el arma que empuñé con precisión en los días siguientes. Una transformación dentro de mí con cada publicación, cada paso que daba solo en Hawái. Me estaba mudando de la piel de la mujer que amaba y confiaba en Mark Anderson. En su lugar había alguien más fuerte, más feroz y para garantizar que karma no fuera solo un concepto sino una realidad, que Mark pronto se enfrentaría al sol hawaiano que proyectaba su cálido resplandor sobre el océano, un marcado contraste con la fría resolución de mi corazón. Emily Carter, una vez creyente en los finales de los cuentos de hadas, ahora interpretó el papel principal en una de engaño y venganza. Mientras tomaba un sorbo de mi café en un Seaside Café, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mark. Sus palabras llenas de leve preocupación solo alimentaron mi resolución. Emily, tenemos que hablar. Estoy preocupada por ti. Con una sonrisa le respondí el mensaje de texto. No hay nada de qué preocuparse. Estoy disfrutando de Hawái. Al igual que probablemente estás disfrutando tu tiempo con ella. Su rápida respuesta mezclada con frustración no me sorprendió. Esto es ridículo. Me estás exagerando, esto desproporcionado, ¿verdad? Escribí, mis dedos moviéndose sordamente por la pantalla. O tal vez apenas comenzaba a darme cuenta de las consecuencias de tus acciones. Presioné enviar y apagué teléfono sin querer permitir que las palabras de Mark interrumpieran el plan que había elaborado meticulosamente. El ambiente sereno del café proporcionó el telón de fondo perfecto para planear mi próximo movimiento. Era hora de que Mark sintiera la aguijón de traición tal como lo había hecho durante los siguientes días. Ejecuté mi plan con precisión. Me comuniqué con abogado para iniciar el proceso de separación legal y reuní evidencia de la infidelidad de Mark. Cada paso que di fue un movimiento calculado para desmantelar la vida que habíamos construido juntos. Una noche, pieza por pieza, mientras caminaba por la playa, me detuve para observar a una pareja riéndose junto a la orilla del agua. Una de tristeza me golpeó, pero rápidamente fue reemplazada por una oleada de empoderamiento. Ya no era la víctima de esta historia. El arquitecto de mi propio destino. Regresé al hotel e inicié sesión en mi computadora portátil. Era hora de hacer público mi plan. Redacté una publicación, una pieza bellamente redactada que hablaba de nuevos comienzos y de alejarme de lo que ya no me sirvió. La publicación era críptica, pero su mensaje subyacente era claro. Estaba dejando atrás a Mark y lo estaba haciendo con gracia y fuerza. A los pocos minutos de publicar, las respuestas inundaron: palabras de aliento, apoyo e incluso curiosidad sobre lo que había provocado tal cambio.
Entre el mar. Comentarios, uno me llamó la atención, era el de un amigo en común que me preguntaba si todo estaba bien entre Mark y yo. Respondí mis palabras cuidadosamente elegidas para alimentar la especulación sin revelar demasiado. La vida tiene una forma de revelar verdades que nunca esperábamos. Mark y estoy averiguando cosas mientras cerraba mi computadora portátil, una desatisfacción se apoderó de mí, las semillas de la duda fueron plantadas y pronto brotarían enredando a Mark en una red que él mismo creó al día siguiente mientras me preparaba para irme de Hawái. Sentí una mezcla de emociones. La isla había sido un santuario, un lugar donde redescubrí mi fuerza, pero también fue el punto partida de mi viaje hacia la justicia. Mientras el avión ascendía dejando atrás las costas hawaianas, miré por la ventana, mis pensamientos claros y enfocados. La traición de Mark me había fijado en este camino, pero fue mi propia resiliencia la que me ayudaría a salir adelante. Regresaba a casa no como la prometida con el corazón roto, como una mujer renacida de las cenizas de su pasado. El día del juicio final de Mark Anderson apenas comenzaba en mi ciudad natal. La familiaridad de las calles hicieron poco para calmar el tumulto en mi corazón. El descenso del PL había sido un aterrizaje metafórico de regreso a la realidad de mi vida destrozada, pero Emily ya no era la misma mujer que había abordado ese vuelo a Hawái, ahora era una mujer en una misión. Lo primero que hice al regresar fue visitar a mi abogado. La oficina con su ambiente profesional estéril fue un claro recordatorio de la batalla legal que se avecinaba, pero estaba listo. Señorita Carter, he revisado las pruebas. Envió, tenemos un fuerte caso de infidelidad, el abogado expresó su tono clínico. Asentí con mi determinación inquebrantable. Quiero asegurarme de que el acuerdo de divorcio refleje la gravedad de su traición. Haremos todo lo que podamos, me aseguró mientras salía de la oficina. Sonó mi teléfono. Era Mark, su nombre en la pantalla ya no. Sentimientos de amor sino de desdén. Emily, ¿dónde diablos estás? Mark. La voz estaba mezclada con ira y confusión. Me estoy ocupando de las cosas. Mark. Algo en lo que debiste haber pensado para hacer trampa. Respondí con voz tranquila pero helada. Esto es loco, estás exagerando, respondió exagerando, no, Mark. Estoy reaccionando apropiadamente ante un hombre que podía quedarse con su pastel y comérselo también. Dije mis palabras bruscamente, hubo una pausa y casi podía escuchar los engranajes girando en su engañoso mente. Hablemos de esto, podemos arreglarlo, suplicó, una nota de desesperación arrastrándose en su voz. No queda nada que arreglar, Mark, lo rompiste sin posibilidad de reparación, dije y colgué. Los días fueron un torbellino de actividad. Me acerqué a nuestro mutuo amigos que revelaron sutilmente la verdad detrás de nuestra separación. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, pintando a Mark como el villano que era. También recurrí a las redes sociales para publicar fotos y actualizaciones que mostraban mi nueva independencia. Cada publicación fue un golpe elaborado contra el ego de Mark, una exhibición pública de mi resiliencia y su caída. Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando decidí vender los artículos que habíamos comprado juntos, el auto, los muebles, las pequeñas baratijas que simbolizaban nuestra vida como pareja, todos se pusieron a la venta. Fue un mensaje claro para Mark, nuestro compartido. La estaba siendo desmantelada pieza por pieza. El día que Mark se enteró de la venta su reacción fue explosiva, llamó su voz una mezcla de rabia e incredulidad. Estás vendiendo nuestras cosas. ¿Qué diablos? Emily, son mis cosas. Mark y yo estamos reclamando mi vida una pieza a la vez, respondí, mi tono firme. Esto es una locura. Destruyendo todo lo que teníamos, él acusó. No teníamos nada. Mark, lo viste cuando decidiste hacer trampa, dije y terminé la llamada mientras estaba acostado en la cama. Esa noche el silencio, lo de mi apartamento, era un duro recordatorio de la soledad que ahora definía mi vida, pero también había una sensación de empoderamiento, la comprensión de cada día que pasaba me alejaba más del dolor y me acercaba a un futuro que yo mismo había creado. Mark Anderson pensó que podía doblegarme, pero en su traición, sin saberlo, había forjado a una Emily Carter más fuerte y decidida, una mujer que no descansaría hasta tenerla. El sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado. La ciudad mientras Emily Carter caminaba por las calles con un nuevo propósito. El aire se sentía diferente, cargado con la electricidad del cambio inminente. Hoy no era solo un día más,
era el día en que pondría en marcha el acto final de mi plan. Llegué a un pintoresco café, el lugar perfecto para reunirme con un amigo y un aliado crucial en mi plan contra Mark. Mientras tomaba un sorbo de mi café esperando, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. El dolor de la traición aún persistía, pero ahora estaba eclipsado por una determinación feroz. Emily, ha pasado demasiado tiempo, saludó a Lisa, una amiga en común de Mark y yo, sin un jugador clave en mi plan. Lisa, gracias por conocerme. Dije, mi voz teñida de angustia fingida. ¿Qué está pasando? Has parecido fuera de lugar últimamente. Lisa preguntó, su preocupación era evidente. Respiré hondo, listo para girar la narrativa. Soy Mark. Descubrí que has sido infiel. Estoy devastada, Lisa. La sorpresa en el rostro de Lisa era genuina. Pero él siempre parece tan devoto de ti. Eso es lo que yo también pensé, pero HK ha estado saliendo con alguien más a mis espaldas. Dije dejando caer una lágrima para lograr el efecto. Lisa extendió su mano tomando la mía. Lo siento mucho, Emily, ¿cómo puedo ayudar? Simplemente esté ahí para mí, Lisa, y tal vez esto entre nosotros. No quiero causar una escena. Solo necesito apoyo ahora mismo. Dije sabiendo muy bien que Lisa la naturaleza no le permitiría permanecer en silencio. Por supuesto, Emily, puedes contar conmigo, me aseguró mientras nos separábamos. Sabía que Lisa difundiría la noticia, encendiendo las llamas de mi venganza. Ella era la mensajera involuntaria perfecta, sus conexiones. Una red a través de la cual la historia de la traición de Mark viajaría rápidamente durante los siguientes días. Observé cómo los efectos de mi narrativa cuidadosamente elaborada comenzaron a desarrollarse. Nuestros amigos en común comenzaron a distanciarse de Mark. Sus interacciones en las redes sociales con él disminuyeron. Los susurros de su infidelidad se extendieron contaminando. Mientras tanto, mi reputación seguía presentándome como el ex prometido agraviado pero digno. Mis publicaciones en las redes sociales eran una mezcla de sutiles indicios de mi agitación personal y muestras de mi nueva independencia. Cada publicación era un movimiento calculado en el intrincado juego de ajedrez con el que estaba jugando. La fachada de Mark llegó. Día en que me enteré de que Mark había sido ignorado para un ascenso en el trabajo como resultado directo de los rumores que ahora empañaban su imagen profesional. Fue un golpe significativo que habría sido impensable hace apenas unos meses, pero ahora era una realidad, un testimonio del poder de la reputación y las consecuencias de las de uno. Mientras estaba sentado en mi apartamento esa noche, mi teléfono sonó, era Mark, su voz, un cóctel de ira y desesperación. Emily, ¿qué diablos le has estado contando a la gente sobre mi vida? Se está desmoronando, ¿es así? Mark, tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir traicionarme. Respondí con voz tranquila pero... ¿O me estás arruinando? Emily, esto no es justo, él protestó. Justo, ¿quieres hablar de justo? Engañaste a Mark, hiciste tu cama y ahora tienes que acostarte en ella. Dije que la llamada terminó con el silencio frustrado de Mark, una señal clara de que mi mensaje había llegado a casa. Me recosté en mi sofá, una sensación reivindicación me llenó. Esto era más que venganza, este era el juez. Mark finalmente fue cosechando lo que él había sembrado y yo. Emily Carter fue la arquitecta de su caída. La fresca brisa de la noche flotó a través de mi apartamento llevando consigo una sensación de triunfo. Las paredes que alguna vez fueron un símbolo de compartidos con Mark ahora eran un testimonio de mi nueva fuerza. Emily Carter había cambiado las tornas y el dulce sabor de la venganza fue más satisfactorio de lo que había imaginado. Mientras me servía una copa de vino, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Mark, su nombre parpadeaba en la pantalla como un faro de su desesperada. Emily, tenemos que hablar, esto ha ido demasiado lejos, dijo con la voz tensa. Tomé un sorbo de mi vino saboreando su riqueza. Habla de que hay que hablar, Mark, tomaste tus decisiones y ahora enfrentas las consecuencias, has destruido mi reputación. Emily, mis amigos, mi trabajo, todo se está desmoronando debido a estos rumores, acusó. Voz mezclada con rumores de amargura. Mark,
La verdad tiene una manera de salir a la luz, no puedes esconderte de lo que has hecho, respondí con frialdad, no eres tú, Emily, esta venganza no eres tú, suplicó. Me reí con un sonido corto y agudo. Te sorprendería, Mark, la traición cambia a las personas, la deberías. Que eres el experto. La línea quedó en silencio por un momento. Lo arreglaré, Emily, por favor, dejemos esto detrás de nosotros, suplicó. Negué con la cabeza aunque él no podía verlo. Es demasiado tarde para eso, Mark. Has mostrado tus verdaderos colores y yo he mostrado los míos. Este es el final de nuestra historia. Con eso terminé. Llamada cortando más, por favor, de Mark. La sensación de empoderamiento fue estimulante durante demasiado tiempo. Había sido víctima de su engaño, pero ahora fui el autor de su caída. En los días siguientes observé cómo el círculo social de Mark se encogía y sus amigos se distanciaban, como la verdad de su infidelidad se extendió. Su vida también sufrió y la promoción perdida fue solo el comienzo de sus problemas profesionales, pero la parte más satisfactoria aún estaba por llegar a través de un conocido mutuo. Supe que el socio aéreo de Mark lo había dejado incapaz de manejar el escrutinio público y la realidad de estar con un hombre de reputación empañada. Mark, solo, un paria en la vida que había elegido sobre mí mientras me sentaba en mi sala de estar. Las paredes ya no se sentían opresivas, eran mi santuario, un lugar donde me había reconstruido a partir de las cenizas. Con el corazón roto había recuperado el control de mi vida y al hacerlo me había asegurado de Mark sintiera todo el peso de su traición. El viaje había sido doloroso y lleno de momentos de duda y angustia, pero cuando miré hacia atrás me di cuenta de que era necesario. Me había llevado a un lugar de fortaleza e independencia, un lugar donde finalmente podía cerrar el capítulo sobre Mark Anderson y mirar hacia un propio, haciendo de Emily Carter una vez la prometida traicionada, ahora era una mujer renacida, una mujer que había enfrentado sus demonios. Y emergió victorioso. El dulce sabor de la venganza persistió como un recordatorio de que a veces la justicia no se sirve en los tribunales sino a través de las acciones de aquellos que se niegan ser quebrantados. El viaje de la venganza había llegado a su fin, pero para mí un nuevo capítulo apenas comenzaba. En la mesa de mi cocina con una taza de café reflexioné sobre la transformación que había tenido lugar. El dolor de la traición de Mark, una vez que un fuego consumidor ahora se había reducido a un destello en la historia de mi vida. Mi teléfono sonó rompiendo la mañana. Tranquilidad, era una llamada de la hermana de Laura. Mark, dudé un momento antes de responderle a Emily. Escuché todo. La voz de Laura estaba teñida de tristeza. Lamento lo que Mark te hizo. Suspiré suavemente. Gracias, Laura. Ha sido un viaje duro, pero creo era necesario. Mark. Un desastre. Emily ha perdido tanto a sus amigos, su reputación. Nunca pensé que sería capaz de algo como esto, dijo, su voz llena de incredulidad. Yo tampoco, Laura, pero a menudo no vemos los verdaderos colores de una persona hasta que estamos obligados a responder. Respondí con mi tono resuelto. Hubo una pausa de palabras no dichas y dolor compartido. Espero que encuentres la felicidad, Emily, te lo mereces, Laura finalmente dijo. Gracias, Laura, deseo lo mismo para ti, respondí terminando la llamada con sentido de cierre. A medida que avanzaba el día me ocupé del trabajo y los planes para el futuro, las lecciones que había aprendido de mi terrible experiencia. Mark habían remodelado mi perspectiva sobre la vida y el amor. La confianza que alguna vez fue dada libremente ahora se ganaría y las cicatrices de la traición, mientras sanarían, siempre serviría como un recordatorio de mi fuerza. Mis redes sociales, que alguna vez fueron un campo de batalla de golpes sutiles y demostraciones públicas de independencia, ahora mostraban una mujer abrazando su nueva vida. Fotos de mis viajes, momentos de éxito profesional y reuniones con verdaderos amigos, pintaron la imagen de una vida reconstruido a partir de las cenizas de la traición. En las semanas siguientes escuché fragmentos de las luchas de Mark a través de conocidos mutuos. Sus intentos de salvar su reputación fueron recibidos frialdad y su vida profesional continuó sufriendo. El hombre que una vez sostuvo mi corazón ahora era una simple sombra. Una advertencia sobre las consecuencias de la infidelidad y el engaño. Pero mientras miraba por la ventana viendo el bullicio de la ciudad abajo, me di cuenta de que la historia de Mark Anderson ya no era mía. Pensar en ella había seguido dejándolo a él y al dolor que causó en el pasado.
Volví mi mirada hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con el paisaje urbano en una promesa de infinitas posibilidades. Emily Carter, una vez víctima, ahora era vencedora, su espíritu intacto y su corazón abierto a las aventuras que le esperaban. El frente